Administración de la memoria. Organización jerárquica. Las memorias se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios. Algunos de ellos, por su método de acceso, pueden ser RAM, SAM, DAM, CAM. Cada una de ellas tiene una forma distinta de acceder a los datos que se encuentran en ese momento siendo utilizados. Las distintas memorias presentes en una computadora se organizan de forma jerárquica. Esta organización jerárquica empieza con un nivel superior y aquí vamos a encontrar a los registros de la CPU. Los registros son muy útiles de cara al funcionamiento de un procesador porque ayudan a este guiándole sobre dónde debe enviar los datos procesados. Memoria caché L1, L2, L3. Memoria principal, también conocida como memoria central o memoria interna, es la memoria de la computadora donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas que la unidad central de procesamiento, es decir, el CPU, está procesando o va a procesar en un determinado momento. En él se almacenan los datos para un rápido acceso por el procesador de la computadora. Discos magnéticos. Los discos magnéticos son dispositivos formados por un conjunto de platos con superficies magnéticas y un conjunto de cabezales de lectura y escritura. La información se graba en estas superficies. Un solo dispositivo integra varios platos que habitualmente utilizan las dos caras para almacenar la información. CD-ROM, DVD, pendrive, entre otros. Las tendencias actuales incluyen dispositivos de almacenamiento construidos a partir de circuitos de memoria flash. El objetivo es sustituir los discos magnéticos, ofreciendo características parecidas en cuanto al tiempo de acceso, tasa de transferencia de datos y capacidad de almacenamiento. Partiendo desde un nivel superior hacia el último dispositivo para almacenar información, tenemos que aumenta la capacidad. Quienes estén en la parte superior tendrán menos capacidad y quienes estén en la parte inferior de esta estructura tendrán mayor capacidad de almacenamiento. Sucede algo contrario con la parte de la velocidad. Quienes estén en la parte superior tendrán una mayor velocidad con respecto a quienes están en la parte inferior de esta estructura. Siendo así que la memoria caché y principal junto a los registros de la CPU trabajan a velocidades superiores que los discos magnéticos y los demás dispositivos como CD-ROM, DVD, pendrive. Consideraciones importantes al administrar la memoria. Registros de la CPU. Los registros se encuentran dentro de cada microprocesador y su función es almacenar los valores de datos, comandos, instrucciones o estados binarios que ordenan qué dato debe procesarse como la forma en la que se debe hacer. Un registro no deja de ser una memoria de velocidad alta y con poca capacidad, como se demostró en el orden jerárquico anterior. Cada registro puede contener una instrucción, una dirección de almacenamiento o cualquier tipo de dato. En un procesador encontramos espacios con una capacidad que oscila entre 4 y 64 bits, porque cada registro debe tener un tamaño suficiente para contener una instrucción. En el caso de un ordenador de 64 bits, cada registro debe tener un tamaño de 64 bits. Registro de datos. Guardan valores de datos numéricos, como son los caracteres o pequeñas órdenes. Los procesadores antiguos tenían un registro especial de datos, el acumulador, el cual era usado para operaciones determinadas. Registro de datos de memoria. Es al que hacíamos referencia antes. Se trata de un registro que se encuentra en el procesador y que está conectado al bus de datos. Tienen poca capacidad y una velocidad alta, por la que escribe o lee los datos del bus que van dirigidos a la memoria o al puerto de entrada y salida, es decir, hacia un periférico o un dispositivo. Registro de direcciones. Estos se encargan de guardar direcciones que son usadas para acceder a la memoria principal o primaria, que solemos conocer como ROM o RAM.
En este sentido, podemos ver procesadores con registros que se usan solo para guardar direcciones o valores numéricos. Registro de propósito general. En esta ocasión estamos ante registros que guardan datos del estado del sistema, como puede ser el registro del estado o la instrucción pointer. Pueden estar combinados con el PSW, Program Status Word. Registro de estado. Sirven para guardar valores reales, cuya función es determinar cuándo una instrucción debe ejecutarse o no. También se le conoce como CCR, Condition Code Register. Dentro de este tipo de registros encontramos el registro de bandera o flags, tanto para 32 bits como 64 bits. Registros de coma flotante. La coma flotante es una representación en forma de fórmula de números reales de distintos tamaños que sirve para realizar operaciones aritméticas. Nos encontraremos con ella en sistemas que requieren sistemas de procesados muy rápidos. Por lo tanto, estos registros guardan esas representaciones en muchísimas arquitecturas. Nos encontramos también con los registros constantes. Su cometido es guardar valores de solo lectura, como lo son 0, 1 o el valor de pi, el que va a tener pues un valor que no cambia. Pasamos ahora al espacio de la memoria caché. La definición de memoria caché, de acuerdo a la informática, nos dice que es uno de los recursos con los que cuenta una unidad central de procesamiento para almacenar temporalmente datos que han sido procesados recientemente en una memoria auxiliar. Se trata de lo que se conoce como una memoria estática, de acceso aleatorio, SRAM, muy rápida y colocada cerca de la CPU. Así, pese a su pequeño tamaño, la memoria caché opera con mayor velocidad, dotando al microprocesador de un tiempo extra para acceder a los datos que se usan con más frecuencia. ¿Para qué sirve esta memoria caché? La principal función de la memoria caché es almacenar datos o instrucciones que la CPU va a necesitar en un futuro inmediato, de manera que se gana velocidad en la ejecución de procesos, evitando que la unidad central de procesos tenga que esperar y aumentando así el rendimiento del equipo. De manera que la memoria caché sirve para mejorar el rendimiento y velocidad de la CPU en la ejecución de las tareas cotidianas. Tipos de memoria caché. Hay diversos tipos de memoria caché, entre los cuales vamos a revisar los siguientes. Caché de disco. Se trata de utilizar una porción de memoria RAM asociada a un disco particular, en la que se almacenan los datos de reciente acceso para agilizar su carga. Tenemos también la caché de pista. Es un tipo de memoria caché sólida, similar a la RAM, que se emplea en supercomputadores. Tenemos también la caché de web. Es la memoria caché que se ocupa de guardar los datos de las páginas web que hemos visitado de manera reciente. Así se agiliza la carga en siguientes visitas y se ahorra ancho de banda. Esta caché puede ser privada para un usuario, compartida para muchos usuarios a la vez o en pasarela para toda la red administrada por un servidor. En cuanto a los niveles de memoria caché, existen varios niveles. Caché L1 es la memoria caché más pequeña y rápida. En ella se almacenan los datos que el procesador va a necesitar para realizar la mayoría de las operaciones con un propósito doble: instrucciones y datos. Las instrucciones son las operaciones que se realizarán en el procesador
y los datos solo son la información que se debe procesar. Caché L2 es algo más lenta y grande que la L1. Su capacidad suele estar entre los 256 kilobytes y los 8 megabytes. A pesar de ser un tamaño muy reducido, su velocidad la hace imprescindible que esté presente en los procesadores. Caché L3. Más lenta, pero más grande que las dos anteriores, con capacidades entre los 4 y los 50 megabytes. No hay, por así decirlo, una memoria caché recomendada que podamos indicar. Todo esto dependerá del equipo que se esté usando y de su configuración. El funcionamiento de la memoria caché es bastante sencillo. Cuando iniciamos un proceso o programa en nuestro ordenador, se empieza a ejecutar una serie de instrucciones que son gestionadas por el procesador. Esa información se carga primero en la RAM y luego pasa al procesador, de manera que para agilizar este proceso, las instrucciones principales y las que más se utilizan se copian en la memoria caché. Así el procesador podrá tener acceso inmediato a ellas y no tener que ir a buscar las originales almacenadas en la RAM. Forma de almacenar datos en caché. Tenemos la memoria caché asignada directa. Se asigna una localización exacta a cada bloque en la memoria caché. Se trata de una caché mapeado directo, que funciona como una tabla con 3 columnas, en la que el bloque de caché contiene los datos reales recuperados y almacenados, una etiqueta con toda o parte de la dirección de esos datos recuperados y un bit de bandera que muestra la presencia en la entrada de la fila de un bit de datos válido. Tenemos también el mapeo de caché completamente asociativo. Funciona de forma similar al anterior, pero permite mapear un bloque de memoria en cualquier ubicación de caché en vez de una ubicación de memoria caché previamente especificada. Tenemos el mapeo de caché asociativo. A medias de los otros dos, aquí cada bloque se mapea a un subconjunto de ubicaciones de caché. Pasamos ahora a revisar la memoria principal. Los computadores están compuestos por una jerarquía de memoria que trabaja en consonancia con el sistema operativo para mover toda la información que se necesita para ejecutar el software. Uno de los elementos clave de esa jerarquía de memoria es la denominada memoria RAM o memoria principal del sistema. ¿Para qué sirve la memoria RAM? La memoria principal es simplemente un espacio de almacenamiento intermedio entre la unidad central de procesos y la memoria secundaria, es decir, los medios de almacenamiento masivo, como puede ser un disco duro. Por tanto, la memoria principal o RAM se va a encargar de cargar todo lo que la CPU necesita para alimentarse y ejecutar los programas, datos e instrucciones. Estos datos e instrucciones se almacenan en forma de procesos, con unos espacios reservados para cada proceso con todas las instrucciones y los datos necesarios que se necesitan para ejecutar un programa determinado. La idea de esta memoria es que la CPU no tenga que buscar la información en los medios secundarios, que son más lentos que la RAM en cuanto al acceso. Así se reduce la latencia y aumenta el rendimiento del equipo. ¿Qué son los accesos de memoria de los que estábamos hablando en las diapositivas anteriores? Se denomina acceso a memoria a cualquier acción de lectura o escritura en la memoria, sin entrar en conceptos como el paginamiento, la segmentación, entre otros. Es así de simple, cualquier operación que lea o escriba una información se considera un acceso. División. La memoria principal generalmente se divide
en dos tipos. Memoria ROM. La memoria ROM, Read Only Memory, es de solo lectura. Su capacidad no se puede modificar al igual que el contenido. En ella vienen grabados de fábrica algunos programas usados por el sistema para configurarse por sí misma al iniciar una sesión, tales como rutinas de arranque, de diagnóstico y de entrada-salida. El usuario no puede acceder a los programas cargados en esta área, ya que son exclusivos del sistema. Uno de esos programas más conocidos que carga la memoria ROM es el conocido como la BIOS. Memoria RAM. En la memoria RAM, Random Access Memory, se almacenan todos los programas que son usados por una aplicación al momento de su ejecución. Esta memoria es volátil, lo que quiere decir que cuando se apaga el equipo o falla la energía eléctrica se pierde toda la información contenida en ella. Pasamos ahora a la memoria virtual. ¿Qué es la memoria virtual? La memoria virtual es una función del sistema operativo que permite que una computadora resuelva la escasez de memoria física o principal mediante la transferencia temporal de datos desde la RAM al almacenamiento en disco. Para tener claro cómo trabaja la memoria principal, también hay que tener claro el concepto de memoria virtual. Una unidad central de procesos puede direccionar X cantidad de memoria, es decir, X cantidad de direcciones posibles. Y dentro de ese espacio de direccionamiento no solo existe la memoria RAM, sino que en teoría los sistemas están diseñados para que los programadores dispongan de memoria casi infinita gracias a la memoria virtual. Administración de los dispositivos de entrada y salida. Una de las tareas fundamentales de las computadoras es recibir y entregar información, ya sea a sus usuarios, otras computadoras o actuar para afectar el medio que las rodea. Familias de dispositivos. Es importante destacar que cada dispositivo debe tener una tarea clara y reconocible para sus usuarios, incluso si cada modelo de dispositivo de entrada y salida tiene funciones y capacidades distintas a los de su competencia. Es necesario que tanto el usuario como el software puedan reconocer y aprovechar todas estas características. Esto ha generado una serie de nichos de mercado para los dispositivos, donde buscan satisfacer conjuntos muy bien delimitados de necesidades, lo que les permite tener variedad sin arriesgarse a perder la utilidad reconocible que ofrecen a los usuarios y a las aplicaciones. Algunos de aquellos nichos se describen a continuación. Recursos del sistema. Para operar una computadora es indispensable una serie de dispositivos que a estas fechas suelen integrarse en la tarjeta madre. Dichos dispositivos permiten realizar una serie de tareas especializadas que van desde medir el tiempo hasta ampliar las capacidades de la propia tarjeta madre. Con frecuencia, todos estos dispositivos de tareas especializadas resultan transparentes a las aplicaciones. Sin embargo, deben ser utilizados de manera adecuada por el sistema operativo para mantener al sistema funcionando en óptimas condiciones. Controladores de puertos. Desde la aparición de las primeras computadoras comerciales, los dispositivos de entrada y salida se han comercializado de forma independiente del procesador, lo que permite diferentes alternativas en las adquisiciones y un flujo de capital más estable. Para que esto fuera posible, se requirió que estos dispositivos pudieran ser conectados a las computadoras después de su instalación original, sin necesidad de modificar la construcción de esta. De ahí surgió la necesidad de incluir conectores que se pueden utilizar de forma opcional para enlazar los dispositivos a la computadora, a los que se conoce como puertos. Dispositivos de almacenamiento masivo. Constituye la parte de conservar información durante largos periodos o en grandes cantidades en los sistemas de archivos o en memoria virtual.
Es responsabilidad de una categoría especializada de dispositivos que pueden representar la información en algún medio físico que resulte de bajo costo y luego poder recuperarla. Aunque resulta deseable que la velocidad de transferencia sea elevada, el costo por megabyte suele ser el factor principal en este mercado. Potencia. Como se dijo antes, las primeras computadoras requerían la construcción de instalaciones especiales para adaptar sus necesidades de alimentación y control de temperatura. Sin embargo, conforme sus características se han mejorado, se ha logrado que a últimas fechas operen virtualmente en cualquier lugar donde los usuarios se encuentren, sin necesidad de una conexión a la red eléctrica durante periodos de operación cada vez más largos. Esto ha generado la necesidad de que el sistema operativo esté al tanto del tipo de alimentación de potencia que tiene. Además, en caso de operar con baterías, debe detectar el estado y progreso de la carga de estas, con el fin de limitar el uso de algunos recursos que disminuirían su capacidad de seguir operando. A fecha de ahora, nos podemos encontrar con computadoras que tienen autonomía de 20-22 horas con total normalidad. Interfaces de usuario. En la actualidad existe una amplia categoría de dispositivos señaladores en la que se incluye a los ratones o mouse, las palancas de juegos o joystick, diversos controladores, pantallas sensibles al tacto, touchpads y muchos otros dispositivos, cada uno de los cuales tiene su propia variedad de implementaciones y características para adecuarse a las necesidades específicas de los usuarios o simplemente para minimizar el costo. Impresión. La función de las impresoras es generar respaldos de la información en papel, con el fin de que ésta pueda ser consultada posteriormente o para dejar constancia de requisitos legales en diversos tipos de operaciones comerciales, financieras, entre otras. A pesar de la creciente confiabilidad y el bajo costo de almacenamiento digital de la información en computadoras y dispositivos electrónicos, y de que el papel con frecuencia presenta mayores riesgos en su almacenamiento a largo plazo, este constituye el medio tradicional de almacenar documentos y tiene la ventaja de no requerir de una computadora para usarlo, por lo que la tendencia es continuar su uso. Esto ha impulsado la construcción de gran variedad de dispositivos para generar imágenes en papel, en una enorme gama de capacidades y propósitos, desde el uso doméstico hasta aplicaciones industriales que rivalizan con las imprentas tradicionales. Red. Se refiere a los dispositivos que permiten que una computadora envíe y reciba información hacia o por parte de otras computadoras. Originalmente se usaban los puertos de conexión de dispositivos con cables construidos a modos para permitir que la información enviada por una computadora llegue a otra cercana. Sin embargo, hoy día ha progresado en sus capacidades de velocidad de transferencia de información, en su alcance geográfico y en las aplicaciones que soporta, por lo que constituye una parte indispensable del soporte de buena parte de las operaciones comerciales en las que se utilizan sistemas informáticos. Video. La transmisión de imágenes a los usuarios en tiempo real ha permitido que la relación y el control de la computadora hayan pasado de los operadores del equipo a los usuarios finales, en especial en sistemas de cómputo personal y sistemas de tiempo compartido. Además de las recomendaciones de interfaz de usuario, el uso de ventanas, botones, entre otros, han permeado la concepción misma del público acerca de la forma en que se debe usar una computadora. La posibilidad de usar imágenes de alta resolución, aunado a toda la gama de colores que el ojo humano es capaz de distinguir, han abierto la puerta a un rango importante de aplicaciones de video.
donde la estimulación de los sentidos del usuario es el componente fundamental, entre las que destacan los sistemas multimedia, los juegos de video, el cine en casa, los videos bajo demanda, las videoconferencias y la realidad virtual, por nombrar algunos casos. Sonido. En la actualidad no es posible referirse a la evolución del video sin una relación directa con la evolución del sonido y los efectos sonoros por computadora. Así podemos afirmar que la emisión intencional de sonidos por computadora también ha experimentado un progreso similar al del video. Aunque la forma en que percibimos el sonido es mucho más subjetiva que como lo hacemos con la información visual, lo que resta importancia a la fidelidad. También es de uso común y constituye un componente indispensable de las aplicaciones basadas en la estimulación de los sentidos del usuario, como aquellas relacionadas con las telecomunicaciones y el entretenimiento. Dada la evolución de estos elementos tan importantes en la transmisión de información auditiva y audiovisual, es razonable esperar que este conjunto de funciones forme parte de un solo dispositivo, independientemente de las características e incluso de la forma en que opere este. Más aún, si las aplicaciones que emplee esta funcionalidad se verán beneficiadas en la medida en que no requieran conocer las características de los dispositivos y puedan usar tan solo funciones generales. Todas estas constituyen solo las familias de dispositivos comunes para computadoras personales, pues los dispositivos de propósito general y de cómputo embebido suelen contar con familias propias o dispositivos especiales que requieren ser controlados de manera directa. Comunicación interna. Todos los diversos tipos de dispositivos que hoy día están disponibles en el mercado tienen necesidades muy variadas en lo que respecta a los medios que usan para comunicarse con el procesador e intercambiar datos con la memoria de la computadora, pues la velocidad de transferencia, el volumen de datos a transferir e incluso la sincronicidad que requieren varían por muchos órdenes de magnitud de un tipo de dispositivo a otro. Algunos, como las tarjetas de video, con frecuencia son instalados de origen, desde que la CPU y la tarjeta madre son adquiridos por el usuario final, por lo que todos estos se acompañan a lo largo del ciclo de vida del equipo o simplemente están integrados en la propia tarjeta madre. En cambio, otros, como las memorias flash USB, se conectan y desconectan incluso varias veces durante la operación de una sola aplicación en el equipo. Para organizar esta variedad de requerimientos, el equipo implementa diversos mecanismos de conexión y comunicación, entre los cuales podremos encontrar los que son integrados al procesador, muchos microcontroladores y algunos procesadores incluyen en su arquitectura y construcción registros especiales para recibir información de dispositivos de entrada y salida, los cuales se integran de origen a estos. Para acceder a dichos registros, por lo general se requieren instrucciones normales de lectura y copia de valores a la memoria, ya sea con respecto a un espacio de direcciones exclusivo para estos dispositivos o a diferentes secciones especiales de las direcciones reconocidas por la CPU. Dado que los dispositivos de este tipo deben considerarse desde que se diseña el procesador, existe muy poca variedad y se carece de flexibilidad de los mismos. Mapeo a memoria. En arquitecturas sencillas, el mecanismo más utilizado para conectar los dispositivos con la unidad central de procesos se basa en aprovechar los buses de memoria y los mecanismos que permiten que diversos bancos de memoria sean utilizados según la dirección que se activa. Así, para acceder a voluntad a un conjunto de circuitos de memoria que constituyan una palabra de 32 o de 64 bits según la arquitectura, y no a todos los demás circuitos presentes, se utilizan circuitos de memoria que tienen tres estados en sus conectores de salida: encendido,
apagado y de alta impedancia. Controlador por software. En estos casos, el procesador entra en un ciclo en el cual debe verificar muchas veces el estado de la palabra o el estado del dispositivo, esperando que el bit correspondiente indique que la operación está lista, es decir, que cambie de valor, y una vez que se detecte este cambio pueda proceder a recuperar los valores obtenidos. A esto se le conoce como espera activa, busy waiting. Mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos. Tanto el panorama de los dispositivos a controlar como el de las arquitecturas que los controlan son en extremo complicados debido a la variedad de requerimientos y mecanismos que debemos adecuar a las necesidades de las aplicaciones, las cuales son las encargadas de capturar las peticiones y necesidades de los usuarios y de generar las operaciones para los dispositivos. Ante esta situación, el desarrollo de aplicaciones se enfrenta a costos muy elevados y condiciones muy difíciles de controlar, en especial cuando en cada aplicación se intenta incluir la funcionalidad necesaria para aprovechar esta, incluso aun cuando una parte de los dispositivos de entrada y salida pudiera ser más importante para el propósito de la aplicación. Sin embargo, una vez que un sistema de cómputo tiene un dispositivo de entrada y salida, a menudo puede atender muchas de las aplicaciones y no solo a una de manera exclusiva. Objetivo del software de entrada y salida. Las necesidades del software responsable de controlar los dispositivos integrados en el sistema operativo se pueden resumir con base en los siguientes objetivos generales. Independencia lógica. La funcionalidad que controla el dispositivo y las aplicaciones puede modificarse de manera independiente a los propios cambios de las aplicaciones, sin comprometer la capacidad de operar del conjunto. Independencia del dispositivo. Con base en sus características específicas, el dispositivo que se emplee debe poder cambiar sin comprometer la operación de las aplicaciones que lo usan. API y nomenclatura uniforme. Las interfaces de programación que empleen las aplicaciones para aprovechar las prestaciones de los dispositivos, así como la nomenclatura usada para identificarlos, deben ser uniformes en todo el rango de dispositivos del sistema. Esto reduce la curva de aprendizaje y la complejidad de las aplicaciones. Rendimiento. Las operaciones con dispositivos de entrada y salida generan carga para la unidad central de procesos, la memoria e incluso para el consumo de potencia del equipo. De igual modo, tanto la estructura lógica del sistema operativo como la de las aplicaciones también generan carga adicional. Por lo tanto, es indispensable ser muy cuidadosos en la implementación que se realice, a fin de preservar el nivel de rendimiento y minimizar el impacto de las aplicaciones. Balance. Siempre es indispensable administrar la carga de trabajo de los dispositivos de entrada y salida, de modo que todos los dispositivos y procesos que tengan tareas pendientes se mantengan ocupados atendiéndolas. Con esto se mejora el rendimiento del sistema informático y el aprovechamiento de los dispositivos. Manejo de errores. Entendidos los errores como cualquier desviación de la operación normal, es muy común que en los dispositivos de entrada y salida ocurra de manera rutinaria una gran variedad de situaciones que impidan la operación. Muchos de estos errores suelen ser temporales o pueden compensarse con facilidad. Por ello, la funcionalidad asociada al control de cada dispositivo debe estar al tanto de estas situaciones
e implementar los procedimientos de recuperación apropiados, sin necesidad de que las aplicaciones intervengan. Pero en caso de que los errores resulten más serios, entonces se necesitarán otros mecanismos para notificar a las aplicaciones acerca de los errores que han ocurrido y que no se han podido recuperar mediante mecanismos que sean uniformes para todos los errores y los dispositivos. Protección. Muchos dispositivos carecen de una capacidad de atender más de una tarea a la vez, por lo que se requieren mecanismos que permitan proteger a lo largo del tiempo el uso de los dispositivos de forma exclusiva para un conjunto delimitado de procesos o solo uno de estos. También es indispensable considerar que una buena parte del software de control de dispositivos de entrada y salida necesitará usar rangos de memoria accesibles, por lo que se requieren mecanismos de protección de las interfaces de programación asociadas para que las aplicaciones no puedan abusar de estas y sea posible acceder a otras partes del sistema operativo. Sincronización. Como es sabido, las aplicaciones dependen del sistema operativo para controlar los tiempos de espera durante la realización de las operaciones de entrada y salida, lo que evita que requieran conocer o implementar los mecanismos para verificar el estado de los dispositivos o que respondan de manera directa a las interrupciones. Organización de las capas del software de entrada y salida. Cada sistema operativo tiene su propia arquitectura y forma particular de implementar las soluciones y de dividirla en capas. Sin embargo, se puede observar una división general común que se mantiene al menos en los sistemas de tiempo compartido y que tiene 4 divisiones principales. La primera es la interfaz con aplicaciones. El sistema operativo soporta el desarrollo de las aplicaciones por la presencia de una interfaz de programación de aplicaciones, API, a través de la cual éstas puedan acceder a la funcionalidad que los dispositivos presentan. Administración de entradas y salidas. Para poder aprovechar al máximo la funcionalidad de los dispositivos, se requiere conocer cierto nivel de detalle de las ventajas y prestaciones que ofrecen los mismos. Sin embargo, por lo general, se manejan abstracciones que impiden que las aplicaciones generen dependencia con respecto al dispositivo particular que se encuentra presente. Por lo tanto, en esta capa se maneja la funcionalidad común a cada familia de dispositivos y se procura la independencia del mismo. Por este manejo de categorías genéricas, a esta capa se la conoce a menudo como controladores independientes de dispositivo. Controladores de dispositivos. En esta capa se implementa la funcionalidad que permite aprovechar las características específicas de cada dispositivo y manejar de manera adecuada la codificación propia que emplea la información de operación, de los errores que pudieran presentarse y de los procedimientos de recuperación de estos. Interfaz con el hardware. Un mismo dispositivo con la misma aplicación puede emplearse en una gran variedad de arquitecturas y configuraciones de equipos, por lo que conviene proporcionar cierto nivel de abstracción para el desarrollo de los controladores, que les otorgue suficiente independencia física de todos los factores que los rodean, a fin de reducir el número de versiones a desarrollar para situaciones particulares. Adicionalmente, el sistema operativo debe manejar los mecanismos comunes de interacción, como las interrupciones genéricas, para que todos los controladores puedan aprovecharlos. Interfaz con aplicaciones. El objetivo fundamental de esta capa es el soporte para el desarrollo de aplicaciones, por lo que se presta especial atención a los siguientes aspectos. Primero, presentar una interfaz de programación de aplicaciones, o API, uniforme para el uso de todos los dispositivos de entrada y salida,
que incluye el uso de una notación uniforme para todos los dispositivos. Segundo, proporcionar mecanismos estándar para recuperar información sobre los errores que se presenten en los dispositivos de entrada y salida, o de hecho en cualquier parte del sistema. Tercero, manejar el almacenamiento temporal de la información recibida al enviarla a los dispositivos. Administración de entradas y salidas. La capa de administración de entradas y salidas tiene la responsabilidad de atender las peticiones enviadas por las aplicaciones mediante la capa de interfaz con aplicaciones, por lo que debe implementar varias interfaces de programación y funcionalidad propia.